Analizar a Pedro Infante requiere separar el mito de la realidad histórica. Más allá de la idolatría popular, su vida fue una sucesión de decisiones técnicas, alianzas estratégicas en la industria del cine y un contexto social que lo posicionó como el referente de una época. Este documental reconstruye su recorrido con rigor. Como toda figura funcional, no nació siendo leyenda. Se convirtió en una. Este es su recorrido, su trabajo y su impacto. Bienvenidos, en el canal conoceremos vidas extraordinarias, legados que trascienden. Aquí exploramos a quienes, con talento y visión, marcaron la cultura, la ciencia, el arte o la historia, y se convirtieron en figuras icónicas. Ellos son legendarios. En un México que intentaba reorganizarse tras la revolución, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, nace un 18 de noviembre de 1917 Pedro Infante Cruz, como el tercer eslabón de una numerosa cadena de 15 hermanos. Su padre, Delfino, era un músico de orquesta con más talento que fortuna, y su madre, doña Cuquita, era el pilar que sostenía un hogar donde la carencia era la única constante. Debido a la profesión del padre, la familia se vio obligada a convertirse en nómada, recorriendo pueblos hasta establecerse en Guamúchil. En este entorno, para Pedro, los libros de texto son un lujo breve, por lo que solo logra cursar hasta el cuarto año de primaria. La necesidad de llevar comida a la mesa pesa más que las letras. Antes de cumplir los 12 años, el niño ya ha recorrido varios oficios. Corre por las calles como mandadero de una tienda de abarrotes, aprende a manejar las tijeras como aprendiz de peluquero y dobla la espalda bajo el sol como agricultor en los campos sinaloenses. Sin embargo, es en un taller de madera donde encuentra su primera identidad profesional, convirtiéndose en carpintero, un oficio que requiere precisión, paciencia y fuerza. Aquí, la vida de Pedro da un giro simbólico, cuando con sus propias manos de artesano, construye una guitarra de madera. En ese objeto se fusionan, por primera vez, el trabajador manual y el artista en potencia. Pedro, sin saberlo, no solo fabrica un instrumento, sino la herramienta que le permitirá, años más tarde, modelar su propio destino. La música no llega a Pedro por azar, sino por herencia directa. Bajo la estricta pero necesaria guía de su padre, el joven carpintero aprende a leer partituras y a dominar instrumentos que van desde el violín hasta el piano. Pronto, el taller de carpintería empieza a compartir tiempo con los escenarios locales. Pedro se integra a diversas orquestas, incluyendo la formación La Rabia, donde con solo 14 años, su voz empieza a destacar por una calidez natural que conecta con la gente del pueblo. A pesar de su éxito local, el horizonte de Sinaloa comienza a quedarle pequeño. En este punto, aparece una figura determinante, María Luisa León. Ella, con una visión más ambiciosa, se convierte en su primera esposa y en la estratega de su carrera. María Luisa detecta que el talento de Pedro necesita el altavoz de la Ciudad de México. En 1938, la pareja emprende el viaje hacia la capital, llevando consigo poco dinero, pero una determinación inquebrantable. Los primeros pasos en la gran ciudad son un baño de realidad. Pedro se enfrenta a los micrófonos de la radio XCB, pero el resultado es un portazo. Los directores consideran que su voz es demasiado débil y carece de técnica. Lejos de rendirse, este rechazo actúa como un motor. Pedro decide pulirse y busca el apoyo del maestro Noé Quintero, quien le enseña a colocar la voz y a respirar para el canto. Mientras tanto, para sobrevivir, acepta cualquier oportunidad, logrando debutar como extra y cantante en el cortometraje El Organillero en 1939. Es el inicio oficial de una carrera que ya no tendría marcha atrás. La Ciudad de México no se rinde fácilmente, pero Pedro tampoco. Tras su debut, su destino se cruza con el del director Ismael Rodríguez, quien comprende que el público busca un héroe humano. Esta alianza es una ingeniería de imagen que posiciona a Pedro como el mexicano integral. Esta construcción alcanza su clímax con la trilogía de Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. En ellas, Pedro se despoja del traje de gala para vestirse de carpintero, el oficio que conocía. El dolor de Pepe el Toro se convierte en el llanto de todo un país, consolidando a Pedro como un símbolo de la resistencia de la clase trabajadora frente a la injusticia. En 1953, el sistema de estudios sella su supremacía con dos tipos de cuidado, donde su supuesta rivalidad con Jorge Negrete se transforma en una amistad histórica que premia al público con un duelo de coplas legendario. Pedro Infante compartió el encuadre con las actrices más determinantes de la época de oro. Su química con Blanca Estela Pavón, La Chorreada, fue tan profunda que el público la consideró su pareja eterna. Su capacidad para adaptarse a diferentes rangos interpretativos
lo llevó a trabajar con figuras de carácter opuesto. Destaca su colaboración con Miroslava Stern en la comedia Escuela de Vagabundos, donde la sofisticación de ella contrastó perfectamente con la picardía de él. Con María Félix, en Tizoc, logró un contraste histórico entre la altivez de la doña y la humildad del indio, papel que le valdría el reconocimiento internacional póstumo. Desde el drama urbano con Marga López, hasta la comedia con Silvia Pinal, estas colaboraciones legitimaron su posición como el galán versátil de la industria. Si la imagen de Pedro conquistó los ojos, su voz se apoderó del oído de todo el continente. Grabó más de 300 canciones bajo el sello Peerless. Su estilo de interpretación más íntimo y naturalista, que permitía al oyente sentirse identificado con el artista, inmortalizó desde el bolero ranchero Amorcito Corazón, hasta guapangos técnicos como La Malagueña. A pesar de su éxito comercial, Infante buscó la validación de la crítica. Su crecimiento actoral le valió el premio Ariel por La vida no vale nada. El punto culminante llegaría con El Oso de Plata en el Festival de Berlín por Tizoc, confirmando que su talento trascendía la frontera de la nostalgia. Detrás de las luces, la relación de Pedro con María Luisa llevaba años desgastada. Mientras ella sostenía el hogar y su imagen pública, él se movía entre rodajes y giras. Con María Luisa adoptó a Dora Luisa, su sobrina biológica, pero su descendencia real nació fuera del matrimonio. Antes, había tenido una hija con Guadalupe López López, y más tarde mantuvo una prolongada relación con la actriz y bailarina Lupita Torrentera, con quien procreó 3 hijos. En 1948, durante el rodaje de Los Tres Huastecos, Pedro conoció a la joven actriz, Irma Dorantes. Con el tiempo, la cercanía profesional se volvió afectiva y terminaron viviendo juntos en Mérida, Yucatán, donde llevaron una vida discreta y familiar, y donde nació una hija. En 1953 decidieron casarse, sin imaginar que ese acto desataría una demanda por bigamia por parte de María Luisa, que llegaría hasta la Suprema Corte. La presión lo agobiaba, y aunque la aviación ya era parte de su vida desde años atrás, Pedro volvió a refugiarse en el cielo. Su relación con el vuelo no nació en una escuela formal, comenzó como mecánico, aprendiendo a desmontar y reconstruir aviones antes de pilotarlos. Con instrucción privada, horas de vuelo acumuladas en su propio Piper J3 Cab y una disciplina férrea, obtuvo su licencia comercial y el rango de capitán. Pero su pasión ya le había dado advertencias graves, dejándole una placa de platino en el cráneo tras un accidente en 1949. Pedro bromeaba con su suerte, aunque el destino llevaba tiempo trazando su ruta final. La mañana del 15 de abril de 1957, en Mérida, Pedro aborda un avión de carga, B-24. Necesita llegar a la capital. La Suprema Corte acaba de anular su matrimonio con Irma Dorantes y el cargo de bigamia es inminente. Pocos minutos después del despegue, la maquinaria falla y la aeronave se precipita sobre un barrio popular. Pedro muere al instante a los 39 años, en el punto más alto de su carrera. La noticia paraliza a México. Miles de personas abandonan sus trabajos, cierran comercios y se congregan en las calles. La radio interrumpe su programación y la ciudad se detiene. Cuando el cuerpo llega a la capital, una marea humana acompaña el cortejo fúnebre, obreros, amas de casa, estudiantes, soldados, todos avanzando detrás del ídolo como si el país entero caminara en una sola dirección. Actores, cantantes y figuras del cine de oro. Para este momento, tanto Jorge Negrete como su gran amiga, Blanca Estela Pavón, ya habían fallecido. Sara García, Luis Aguilar, Antonio Badú, Cantinflas y muchos de sus compañeros de reparto, se presentaron para despedirlo. El velorio en Bellas Artes desbordó cualquier previsión, filas interminables, gente desmayándose, policías rebasados. Fue el funeral más multitudinario que México había visto hasta entonces. Su legado no muere entre los fierros, al contrario, se expande. Con más de 60 películas y 300 canciones grabadas, Pedro se convierte en una figura eterna. Al morir sin testamento claro, su descendencia enfrenta décadas de juicios por sus derechos de imagen, un aspecto que marcó la transición del hombre a la leyenda económica. Su tumba en el Panteón Jardín sigue siendo lugar de peregrinación. Se le recuerda no como el hombre que cometió errores, sino como el amigo que nunca se fue, el carpintero que construyó, golpe a golpe, el alma del México moderno. Su presencia marcó un antes y un después en la identidad cultural del país y en la forma en que el cine y la música conectan con un pueblo entero. Es por la magnitud de su legado artístico y su impacto transversal en la cultura popular que Pedro Infante, el ídolo inmortal de México, ocupa un lugar central. Entre ellos son legendarios.